É, oi, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende de que momento vocês vão ver essa entrevista. Nós estamos aqui com o Dr. Carlos Carrasco. O Carlos é um muito bom amigo meu e ele é doutor em Biologia Molecular, Celular e Neurociência da Universidade do Chile, acho. E, além disso, bom, Carlos fez muita pesquisa na área de neurociência, e, além disso, Carlos ele é fundador e diretor de extensão do Centro Terapêutico Origamis. Eu estou lendo aqui para... Origamis é um centro de terapia onde ele aplica a neurociência não só a terapia psicológica dos pacientes, mas também o Origamis incorpora o corpo na saúde mental desses pacientes. Então, o Carlos faz com seus sócios, faz um trabalho muito lindo em saúde mental, por isso eu pedi ao Carlos conversar com a gente um pouco para saber o que eles fazem e também contar para a gente muitas coisas interessantes, tá? Então, Carlos, muito obrigada. Carlos fala um pouquinho de português. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite da nossa empresa. E então eu vou fazer o switch agora para o espanhol para conversar com o Carlos. Carlos, bueno, gracias, me entendiste, ¿verdad? Pero Sí, completamente. entonces, yo te quería preguntar, debido a, obviamente, nuestra situación, yo creo que estamos muy monotemáticos con eso, pero debido a nuestra situación, quería preguntarte algo súper importante. ¿Cuáles son las consecuencias de este estado pandémico, de la pandemia, en la salud mental de las personas? Muy buenos días, Luciana. Muchas gracias por la invitación, primero que todo. Me encanta poder estar acá compartiendo estos contenidos y estas cosas que son tan entretenidas para mí y tan interesantes también de abordar. La pandemia ha traído un montón de consecuencias en cuanto a la salud mental, pero varía de persona a persona, dependiendo de cuál sea el contexto. Hay personas que han vivido la pandemia viviendo solos, por ejemplo, o solas. Hay personas que están viviendo en familia, con niños o niñas, teniendo que hacer un teletrabajo, como se ha llamado acá en Chile. Entonces, el compatibilizar todas esas cosas y cada una de esas realidades puede ser o significar algo distinto. Lo principal que nosotros hemos observado y lo que se ha observado en las investigaciones en el mundo que ha ocurrido con la pandemia es un aumento en las tres principales condiciones de salud mental que son más frecuentes: la ansiedad, la depresión y el estrés. Nosotros hemos podido observar en la clínica cómo las consultas en esos tres ámbitos han aumentado significativamente. Y eso va causando consecuencias también a nivel corporal. La sobreexigencia, el tener que rendir como se hacía antes, en un formato presencial, tener que cuidar a los niños y además tener que rendir en el trabajo y además hacer los quehaceres de la casa, ha significado un tremendo estrés y una tremenda carga para todas las personas que han pasado por esta pandemia. No solamente eso, sino que el miedo a contagiarse. Si estamos hablando de una población de riesgo, ¿cierto? De mayor de 50 años o personas que tenían enfermedades previas como cáncer, como diabetes, como obesidad, probablemente estarían experimentando, digamos, un miedo mucho mayor con respecto al contagio y a la eventual muerte. Cuando nosotros empezamos a escudriñar un poco, empezamos a buscar cuál es la fuente, digamos, de esos malestares, lo principal que tiene que ver con el estrés y la ansiedad tiene que ver con el miedo. Cuando nosotros sentimos estrés o cuando sentimos ansiedad, se activan las vías neuronales las mismas vías neuronales que se activan en el miedo. Entonces nosotros podemos experimentar un estrés en este momento, que el estrés es una respuesta fisiológica frente al miedo, por el contagio, por la cantidad de sobrecarga, por el hecho de tener que, como le decía, rendir de la misma forma que rendíamos antes, el querer ser una madre o un padre perfecto, el querer ser un trabajador o trabajadora perfecta también, en un contexto que es súper adverso, que es súper difícil, donde hemos perdido las actividades al aire libre, donde hemos perdido el apoyo social con nuestros familiares más cercanos, con nuestros amigos. Entonces, todas aquellas cosas que nos hacían sobrellevar, digamos, un ritmo de vida, para aquellos que teníamos un ritmo de vida bien intenso,
hemos perdido y nos hemos quedado solamente con esa parte de la paternidad o el trabajo, o digamos el tener que rendir de alguna forma y hemos perdido los espacios de distensión. Entonces, esto ha repercutido en un aumento, como decía, de estrés, un aumento de ansiedad y probablemente también un aumento significativo de los estados depresivos. A través de las investigaciones se ha presentado, digamos, hay muchas líneas de investigación que presentan que la depresión no necesariamente te tiene que pasar algo terrible en la vida o algo traumático para que ocurra, sino que esta puede estar desencadenada a partir, digamos, de un estrés crónico, un estrés muy largo en el tiempo. Cuando una persona está sometida a un estrés muy largo en el tiempo, sin muchas herramientas, quizás sin tanto apoyo social, es muy fácil y es muy probable que se desencadene, digamos, estados depresivos. Como una consecuencia de ello. Entonces, es súper interesante lo que va surgiendo de las investigaciones. Hay un montón de investigaciones ahí, no solamente con seres humanos, sino que con animales también que nos han permitido dar luces y entender un poquito más cómo se va gestando cada una de estas condiciones en salud mental. Carlos, y en este caso, en términos biológicos, ¿qué es lo que pasa dentro del cuerpo? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Porque claro, nos sentimos tristes, nos sentimos estresados o nos duele todo el cuerpo. ¿Qué es lo que está pasando a nivel biológico, a nivel de célula, etcétera? Hay una comorbilidad entre los tres cuadros que estoy hablando, ansiedad, depresión y estrés. La comorbilidad significa que un solapamiento de síntomas. Vamos a hablar primero del estrés, como primer gestor, digamos, de estos cuadros en el futuro. En el estrés, cuando yo estoy estresado, es una respuesta fisiológica frente al miedo. El estrés, muchas personas consideran que el estrés es muy malo y quieren escapar del estrés y se sienten mal cuando están estresados. Pero en realidad el estrés a nivel evolutivo ha sido una ventaja adaptativa gigantesca para los seres vivos. Si nosotros no nos estresáramos en el pasado, si nuestros antepasados no se hubiesen estresado, probablemente hubiesen muerto. El estrés nos moviliza energéticamente, digamos, a nivel corporal, un montón de moléculas. Tenemos la activación de un área muy específica del cerebro que se llama la amígdala, que se encarga, digamos, de avisarle al resto del cuerpo que afuera hay una amenaza, hay algo que está amenazando mi vida. Entonces la activación de la amígdala conlleva a nivel corporal la producción de una hormona que se llama cortisol en la glándula suprarrenal, que está sobre los riñones. Y ese cortisol aumenta la glucosa en la sangre, aumenta, junto con el cortisol aumenta la adrenalina también, que acelera mi frecuencia cardíaca, acelera, digamos, mi frecuencia respiratoria, y finalmente lo que hace es llevar la energía de mi cuerpo hacia mi musculatura. Disminuye la irrigación sanguínea en el aparato reproductor, en el sistema digestivo, y empieza a irrigar mucho más sangre a mis músculos. Si los pensamos desde un punto de vista adaptativo, cuando uno si lo imaginamos nosotros en las cavernas o en la sabana o algún chimpancé, ¿cierto? O algún ratón, incluso un conejo, eh, que también se estresan, también tienen esta estructura llamada amígdala. ¿Por qué se estresan? Tiene que ver con la sobrevivencia. Ellos se sienten amenazados porque existe un depredador, entonces toda esa movilización de energía hacia la musculatura le permite a este organismo, a este individuo, salir corriendo, pelear, digamos, o en el peor de los casos, paralizarse. Esas son las tres posibles respuestas frente al estrés. En la modernidad, en nuestra vida cotidiana como civilización, en general, cuando estamos estresados, no mucha gente sale corriendo o huye de aquello que le provoca estrés, y tampoco vamos a pelear físicamente, ¿cierto? No hay una movilización de energía. En general nos quedamos eh, digamos, sin movilizarnos, sin movernos, sin utilizar esa energía, digamos, que está en nuestro cuerpo, que está la glucosa elevada para que nosotros tengamos mucho más energía para responder frente al medio ambiente. ¿Qué pasa con eso? Cuando no utilizamos esa energía, en alguna parte de nuestro cuerpo la va a utilizar, y finalmente es el cerebro quien empieza a tener una sobreactivación debido a este exceso de energía. Si yo tengo un exceso de glucosa en el cerebro, es mucho más probable que ocurran síntomas como el exceso de pensamiento, por ejemplo. No puedo dejar de pensar en mis problemas. O cuando me voy a acostar en la noche, no puedo dormir. ¿Por qué? Porque estoy estresado y estoy pensando en aquellas cosas que me preocupan. Es una cuestión a nivel corporal y a nivel fisiológico que tenemos un aumento de energía. Esa es
es lo que nos invita finalmente el estrés a responder, a movernos, a resolver aquello que nos provoca estrés, porque, insisto, pensémoslo de un punto de vista evolutivo que tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con arrancar o pelear contra algún depredador. Ahora hay muchas cosas que nos estresa la pandemia, hay una situación económica que es súper fuerte, que es súper angustiante también para aquellas personas que han perdido su trabajo. Hay personas, digamos, que han tenido una dinámica familiar que no es la mejor, porque desde el estrés, una de las cosas que ocurre a nivel cerebral, además de la activación de esta parte de la amígdala, tiene que ver con una disminución en la activación de la corteza prefrontal, que es esta parte que tenemos adelante de nuestro cerebro que nos ayuda a a tomar decisiones lógicas, a planificar, digamos, ya de alguna forma regular nuestra respuesta emocional exacerbada. Cuando las personas están estresadas, duermen, tienen trastornos del sueño, tienen problemas para dormir, están más susceptibles emocionalmente. Algunos de las personas que nos estarán escuchando, si han pasado por este periodo, digamos, de estrés intenso, sentirán, digamos, mucho más deseos de llorar con mayor facilidad o están más irritables, desde el estrés simplemente. Hay un cambio, en las investigaciones se plantea que hay un cambio en la percepción del mundo cuando yo estoy estresado. No es lo mismo que yo enfrente una situación estando tranquilo y estando en calma en mi cotidianidad versus el estar estresado, que mi cuerpo se estresa. Cuando estoy estresado, no solamente que mentalmente yo esté estresado en algo, digamos, etéreo o intangible, sino que mi cuerpo está estresado. Todo mi cuerpo comienza a responder de una forma distinta. Y bueno, como lo planteamos en Espacio Erigamis, que tiene que ver mucho con las investigaciones de la neurociencia cognitiva actuales, hay una teoría que se llama que la mente corporizada. Antes se decía que la mente estaba solamente en el cerebro y era muy cerebrocéntrica y todo lo que ocurría en el cerebro, digamos, estaba influenciando la mente. Las últimas investigaciones nos han planteado que el cuerpo tiene mucho que decir y no es lo mismo, por ejemplo, que mi temperatura corporal esté, digamos, más elevada o más baja, yo voy a tomar decisiones distintas. Voy a tomar decisiones distintas si es que estoy comiendo en mi cotidianidad cosas distintas. Entonces, hay cosas súper interesantes y súper importantes de abordar desde lo fisiológico que van influenciando mi toma de decisiones, mis procesos mentales, mis estados emocionales. Hay un tema gigantesco que podríamos hablar 4 horas sobre la microbiota intestinal. Si a alguien le interesa el tema, puede buscar microbiota intestinal y comportamiento o emociones incluso, que ahí hay una área de investigación súper incipiente, cómo aquellas bacterias y hongos que tenemos en nuestro intestino van influenciando nuestra conducta, nuestra toma de decisiones incluso. Es súper interesante el tema debido a que la psicología se ha tomado siempre desde un punto de vista muy psicológico, muy de la conversación, muy desde el análisis, desde el relato, y se ha tomado muy poco lo que ocurre en el cuerpo, los hábitos que tiene esa persona para llegar al estado emocional, digamos, o al comportamiento que tiene en ese momento en particular. Sí, eso te iba a preguntar, porque son dos cosas para poder ir cerrando, digamos, dos cosas importantes que quería que nos contara. Una, algún ejemplo de terapia que ustedes hacen en Espacio Origami, cómo abordan todo esto, un ejemplo, sí, para que la gente pueda entender. Y lo otro es a las personas que no pueden acceder a este tipo de tratamiento, de terapia, ¿qué pueden hacer en su vida para poder disminuir estos niveles de estrés o estos niveles de estas moléculas que están dando vuelta y no sabemos qué hacer con ellas, ¿no? Y yo creo que ahí en el fondo es lo que te genera todos los síntomas que que te afectan, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Un ejemplo quizás muy clásico de lo que nosotros podríamos observar en origamis con la gente que llega, por ejemplo, las personas que llegan por una crisis de pánico. Es muy frecuente cuando estamos pasando también por un periodo prolongado de estrés que a alguien se le pueda manifestar una crisis de pánico. La crisis de pánico se caracteriza, digamos, por un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la frecuencia respiratoria, a pesar de que las personas manifiestan que se están quedando sin aire. Y la persona empieza a pensar que se va a morir, que algo le está pasando, no sabe muy bien qué le está pasando a nivel corporal,
lo plantean como un colapso, digamos, a nivel corporal y, y piensan que se van a morir en ese momento en particular. Y es súper angustiante ese pensamiento, como que me vaya a morir. ¿Qué hago yo si pienso que me voy a morir? Y hay mucha gente que llega a Origamis por el tema de crisis de pánico. Una de las cosas interesantes que ocurre después de una sesión, solamente después de la primera sesión, es que a las personas deja de darle crisis de pánico en tanto nosotros trabajamos lo psicoeducativo. Le explicamos a la persona por qué está teniendo esa respuesta, que es una respuesta biológica que es muy normal. Si es que yo percibiera que voy a morir, lo primero que me aparece es el miedo, ¿no? Como hablaba, el miedo induce un aumento en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria, yo empiezo a respirar más rápido, pero me empieza a faltar el aire, entonces las personas se empiezan a desesperar, hay un colapso de alguna forma del sistema, y una de las formas de trabajarlo, además de explicarlo cómo ocurre este proceso a nivel fisiológico, es cuestionar aquella premisa que gatilló la crisis de pánico, porque esta persona me ha tocado escuchar muchas cosas, desde que van manejando, digamos, y que les viene una crisis de pánico porque apareció el pensamiento de que iban en la carretera y en algún momento iban a poder, se iban a desviar y van a caer en un barranco, hasta cosas tan cotidianas como que iban caminando por la calle y les apareció un pensamiento, por ejemplo, del coronavirus, que se iban a contagiar y se iban a morir, o algún ser querido muy cercano se iba a morir. Entonces les viene una crisis de pánico como una respuesta. En general, esto se da dentro de un contexto. No es que cada vez que yo piense eso me va a dar una crisis de pánico, sino que es mucho más probable que me dé una crisis de pánico si es que yo he pasado por un periodo de estrés previo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está cambiando. Mi cuerpo ya es un cuerpo distinto si es que tengo cortisol dando vueltas alrededor, si es que no solamente el cortisol, sino que las corticotrofinas, digamos, a nivel cerebral, van modificando la activación cerebral. Hay una menor activación de la corteza prefrontal, entre comillas, lo que me haría pensar de forma menos lógica, y me haría mucho más susceptible, digamos, a tener respuestas emocionales más intensas. Entonces nosotros lo que hacemos en Origamis es que le explicamos, digamos, a la persona por qué ocurre esto, y además de explicarle eso, les enseñamos ejercicios de respiración, porque la respuesta fisiológica normal es un aumento de la frecuencia respiratoria, y nuestro cuerpo empieza a interpretar, y nuestro cerebro empieza a interpretar que hay una amenaza afuera, hay una amenaza que puede ser un depredador incluso. Eso es lo que estoy comunicando a mi cuerpo cuando yo estoy teniendo ese tipo de respiraciones y ese tipo de respuestas. Si es que yo soy capaz de controlar mi respiración, hacer respiraciones pausadas, hacer respiraciones cuadradas, que sean desde el abdomen, que no sean desde la caja torácica, le voy a comunicar a mi cuerpo que, a pesar de que estoy sintiendo esto, afuera no hay nada que amenace mi vida en ese momento. Entonces, simplemente controlando la respiración, haciendo ciertos tipos de ejercicios, somos capaces de disminuir la activación, digamos, de esa respuesta de crisis de pánico, y a la persona nunca más le da crisis de pánico, si es que aprende ese tipo de cosas. Eh, Carlos, una forma interesante, para terminar un poquito. sí, sí, no, perdón, solo para que tú expliques, porque en el fondo el cerebro no ve la realidad, ¿no? No ve, eso quería para que un poco la gente pueda entender por qué mi cerebro piensa eso si la realidad no es esta, ¿me entiendes? Sí. La interpretación de lo que estamos percibiendo en el mundo es súper variada, y no va a depender solamente sin duda varía de persona a persona, la interpretación que nosotros podamos tener de algún evento en particular, sino que también va a depender de lo que nosotros estemos viviendo en ese momento y que hayamos hecho inmediatamente antes. Hay muchas investigaciones, por ejemplo, que plantean que el sueño es súper importante, y si yo dejo de dormir, hay un paper, digamos, publicado el año pasado, que plantea que si yo dejo de dormir 2 horas diarias durante 5 días, si yo duermo normalmente 8 horas, por ejemplo, duermo 7 horas, y duermo 2 horas menos durante 5 días, empiezo a interpretar los estímulos que veo en el mundo de una forma mucho más negativa. Me es mucho más fácil conectarme, o que mi foco de atención se vaya a aquellos aspectos que son más negativos, versus el que yo duerma las horas que duermo normalmente. Entonces, cambios tan sutiles como ese, cambios en la alimentación, también hemos visto que
plantean, digamos, una respuesta distinta a nivel emocional. No es lo mismo alimentarse de una dieta mediterránea alta rica en frutas y verduras, que es lo recomendado, versus una dieta alta en grasas, alta en azúcares. Se ha demostrado a través de las investigaciones que las dietas altas en grasa y en azúcares a nivel cerebral activan unas células llamadas las microglías, que se encargan de fagocitar o de comerse, digamos, las neuronas o los restos neuronales, pero la sobreactivación de estas microglías podría hacer que empiecen a cortar conexiones neuronales que son importantes en la cotidianidad de la persona, sobre todo en la corteza prefrontal. Entonces, de alguna forma vamos a tener una menor regulación de nosotros mismos frente a los estímulos del medio ambiente. Entonces, son muchas cosas las que están mediando nuestro entender del mundo. Y no solamente que varía de persona a persona, sino que varía con nuestros hábitos también. Las personas que hacen ejercicio con regularidad, en general tienen mejores respuestas, digamos, frente a situaciones emocionales, porque en el ejercicio se activa un factor neurotrófico cerebral que se llama BDNF, ¿cierto? Que se produce, digamos, cuando yo hago ejercicio y va a mi cerebro y eso genera crecimiento neuronal, pero si yo estoy siendo sedentario, digamos, es mucho más fácil, digamos, que esos factores de crecimiento no se desarrollen con espontaneidad y que yo caiga quizás en cuadros más de depresivo, digamos, o de estrés. Entonces, el ejercicio viene a ser algo preventivo, finalmente, frente a estos cuadros. Incluso hay muchas investigaciones que plantean que el ejercicio físico es una muy buena fuente de tratamiento contra la depresión. Solamente el ejercicio físico, sin tener que realizar una terapia psicológica. Hay investigaciones que plantean que la alimentación también, si una persona se alimenta una dieta mediterránea, una persona que tiene depresión, dieta mediterránea, digamos, durante 3 meses, es mucho más probable que se mejore, entre comillas, de su depresión, versus aquella persona que está comiendo alimentos ricos en grasa, digamos, o en azúcar. Y ahí el sueño obviamente también es muy importante, y las personas que sufren de trastornos del sueño se podrán, digamos, ver un poco más irritables o un poco más susceptibles o con mayor desagrado frente a las experiencias que van viviendo en su cotidianidad, versus el recordarse a ellas mismas o a ellos mismos cuando dormían bien, que tenían una actitud quizás diferente. Yo siempre en Origami les pregunto a las personas si hacen ejercicio, la respuesta siempre es no, y les pregunto si alguna vez hicieron ejercicio. Eh, Todas las personas alguna vez hicieron ejercicio, ya sea como en alguna etapa, digamos, de su vida, y les pregunto cómo se sentían en ese momento que hacían ejercicio, y todos manifiestan que se sentían súper bien. Entonces, también entender que el ejercicio físico va a influenciar mis procesos mentales, va a influenciar la forma en cual yo voy aprendiendo o entendiendo el mundo en ese momento particular. Entonces, sacamos un poco lo psicológico, abordamos súper bien lo psicológico, pero adicionamos esta parte biológica que es súper importante también, que si bien son cambios pequeños en nuestra cotidianidad que no nos damos cuenta, son tremendamente influenciados, digamos, por nuestros hábitos, y nosotros podríamos tener una vida súper distinta si es que tuviésemos mejores hábitos incluso. Hay una correlación ahí entre más porciones de frutas y verduras come una persona, menos probabilidades tiene de tener una condición de salud mental. Entonces, esas correlaciones no son azarosas, sino que hay muchas investigaciones que lo han planteado desde ahí, en experimentos en animales y demostrado, digamos, conductualmente en personas también. Súper. Quiero agradecerte mucho, Carlos, por tu tiempo. Yo sé que tú eres un hombre muy ocupado. Agradecer por haber accedido a conversar conmigo. Ahora voy a hacer el switch a portugués. Eh, Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista com Carlos. E poderíamos ficar aqui todo dia conversando, porque o Carlos é experto, tem uma especialidade nessa área, e é muito interessante o que fazem em espaço origamis. Então, espero que tenham gostado. Foi um prazer, Carlos, muito obrigada. E de repente a gente poderia fazer outras cápsulas mais para poder postar na página da empresa.
que você acha, Carlos? Agora você pode falar em português comigo, ¿no? Mi portugués es bien precario, pero entiendo todo lo que dijiste. Muchas gracias, Luciana, por la invitación. Yo feliz de poder compartir este contenido y otro. Es muy interesante lo que está ocurriendo a nivel de investigación en términos de salud mental, pero bueno, cuando hablamos de salud mental, en general la gente piensa en enfermedad mental, pero la salud mental es un paraguas que es mucho más grande, que interviene en el bienestar, y no es necesario tener una condición, digamos, o sentirse mal para hacer algo, digamos, protector, como decía antes, sino que en nuestra cotidianidad, idealmente favorecer los hábitos de alimentación, de sueño, de descanso, que son súper importantes porque también se ha demostrado ser protectores frente a enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson. Entonces, es súper importante que seamos conscientes que cada una de las cosas que vamos haciendo en nuestra cotidianidad va influenciando. Nosotros estamos haciendo en Espacio Origamis todas las semanas charlas, digamos, live en vivo en Instagram. Así que si la gente quiere verlos, espacio.origamis en Instagram para que las personas que estén interesadas puedan verlo. Está en español, así que tenemos ahí una dificultad quizá para la gente que habla portugués, pero se entiende, de todas formas nos comunicamos. Tenemos una relación bien rica, bien estrecha, los brasileños, digamos, con los chilenos, así que feliz también de que puedan participar. Exatamente, os chilenos são maravilhosos com os brasileiros. Então, isso, muito obrigada, Carlos, e vamos combinar, de repente a gente pode fazer umas cápsulas aí, e de repente, assim, você pode fazer em português e treinando, quem sabe, não? treinando os neurônios. Beijo, Carlos, muito obrigada. Muchas gracias, Luciana, que estés muy bien. Un abrazo gigante.